suscribiros y seguir si queréis. Pues hoy tenemos a Juan Pablo Beca como nuestro ponente. Juan Pablo, en fin, no lo voy a decir por antigüedad, sino por sabiduría y por impacto, podríamos decir que es un clásico. Es un clásico de la bioética. Es decir, es una persona que ha tenido una enorme influencia en el desarrollo de la bioética, yo diría que latinoamericana en principio, pero mundial, porque realmente ha hecho tantas cosas en tantas partes y ha podido influir a tantas personas que se han formado con él, que realmente pues, tiene eso, un enorme nombre a nivel internacional. Juan Pablo es médico dedicado a los niños y por tanto con una preocupación importante con los temas de neonatología, etcétera, pero sus preocupaciones van mucho más lejos y durante muchos años ha sido el director en la Universidad del Desarrollo de la Clínica Alemana en Santiago de Chile, desde donde, como digo, pues ha tenido una enorme capacidad para formar a montones de personas. Ha llevado además pues, un curso de intensivo de bioética en el que me honro en haber participado durante algunos años, ahora un máster, es decir, podríamos hacer aquí un larguísimo currículum que en cualquier caso no haría honor al mucho servicio que le ha hecho a la bioética, mucho y bien. Y bueno, pues en fin, ¿qué os voy a decir? Además, es amigo, que es lo más importante que puedo decir de Juan Pablo. Y estamos compartiendo precisamente ahora también pues este proyecto de investigación en el que estamos embarcados. Así que pues no me queda nada más que agradecerte infinitamente, Juan Pablo, que hayas querido esta tarde contarnos este tema, que es un tema yo creo especialmente relevante que tiene que ver con la deliberación en la toma de decisiones en el final de la vida. Y de eso, dichos los agradecimientos, pues tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por tu cariñosa presentación. Lo que no dijiste es que soy un inexperto en Teams. Y me dice aquí que necesita un permiso para compartir pantalla y que pinchando no sé qué aparece el permiso, pero tampoco aparece. De modo que yo confío en que tú lo presentes, yo te lo envié por correo. Está puesto como para que haciendo un clic pase cada línea, pero pasa toda la lámina tú pues, y lo vamos haciendo, ¿ya? Así que yo espero tu presentación, o sea, que tú pongas la presentación en pantalla. Dame un segundo que lo estoy abriendo. Está en tu correo, ¿no? Sí. Aquí ha llegado. Aquí se está abriendo. Ok. Vale. Pues espero que todo vaya bien. Aquí estamos. Ya. Bueno, el tema es final de la vida y sus decisiones. Entonces, si me pasa la siguiente, yo lo que pretendo desarrollar aquí son estos objetivos, pásalos todas las líneas nomás, que es aclarar algunos conceptos sobre final de la vida, especificando los temas y los problemas bioéticos propios del final de la vida, y voy a enumerar lo que se habla de derechos de las personas al final de la vida, pero le quiero dar mayor énfasis, ¿no es cierto?, a la complejidad y al tipo de decisiones. Y si me pasa la siguiente, son las decisiones compartidas, y lo primero es qué es y qué significa final de la vida, porque si se pregunta a cualquiera, sea un bioeticista, un clínico o un paciente o familiar, va a tener miradas diferentes. Pásame la siguiente y pasan todas las líneas ahora.
porque para algunos es simplemente la última etapa de la vida. Y para otros, el final de la vida somos los viejos, ¿no? O sea, yo estoy en el final de la vida, claro, en promedio, pero no estoy viviendo un final de la vida. Y esto es muy relativo, porque también se puede vivir a cualquier edad el final de la vida. De modo que confundir final de la vida con vejez avanzada no es lo correcto. Y por otro lado, el final de la vida puede ser la enfermedad terminal o, aunque no está en el final de la vida tan claramente, una enfermedad incurable, pero si no está en una etapa avanzada no va a ser, pero sí es el final si está en una etapa avanzada. Para otros, el final de la vida es cualquier persona que tenga dependencia, pero todos tenemos dependencia en algún aspecto, ¿no es cierto? Hasta para usar gafas para leer ya es una dependencia, ¿no? Y dependemos del Teams y dependemos del teléfono y de muchas cosas. Pero también dependemos de otras personas. Y para otros el final de la vida lo confunden con personas que tienen un deterioro, ¿ya? Dame la otra nomás. Y entonces, en resumen, yo diría que hay que pensar en el final de la vida como parte de la biografía de cada uno. Y la última parte de esta biografía, que si fuera escrito serían las últimas páginas, ¿no es cierto? Eso es el final. Y es complejo e incluye de todo. Y por eso el final de la vida tiene que vivirse bien. Porque si la vida queremos vivirla bien, obviamente que el final también. Y eso yo lo llamo una manera apropiada. Apropiada en términos de lo adecuado, de lo proporcionado, pero también de lo propio. Dame todas las líneas. Y muy importante que sea siempre con un sentido. Esta búsqueda de sentido, ¿no es cierto?, que lo usamos tanto de frente a adelante, en que tenemos que saber para qué estamos vivos cada día en que despertamos, ¿no? Y para qué vivir. Pero también tiene que ser vivido de una manera compartida, porque todos somos interdependientes y necesitamos apoyo, necesitamos compañía, y si estamos con alguna enfermedad, obviamente que los tratamientos tendrán que ser proporcionados a la persona y no a la enfermedad. Y esa distinción sí es muy importante para el tema que nos convoca. Dame la otra. Y si hay síntomas, por supuesto que tienen que estar adecuadamente controlados y eficientemente controlados. Dame la siguiente lámina. Y ponen las líneas. Y hay situaciones, se te pasó, hay situaciones de vulnerabilidad que no son necesariamente el final de la vida, porque todos somos vulnerables aunque estemos sanos. Pero hay quienes tienen una enfermedad congénita, que puede ser una sordera, que puede ser un tema motor, que puede ser una enfermedad de muchos tipos, y que no necesariamente están viviendo su final, sino que van a desarrollar su vida con esas limitaciones. Algunos tienen una discapacidad, otros tienen una enfermedad crónica y es parte de su vida. Puede ser una diabetes, puede ser una insuficiencia renal, un tema cardíaco, etc. Y el cáncer se ha transformado en una enfermedad crónica que no necesariamente es el final de la vida. Sí lo era cuando había mucho menos alternativas. Y entonces, en este concepto muy amplio de final de la vida, tenemos que pensar bien cuáles son los problemas éticos que se enfrentan en el final de la vida y todos vamos o estamos viviendo de alguna manera un final de la vida. Los problemas ético-clínicos del final de la vida son en parte unidos al hecho de envejecer, pero no solo envejecer, sino que más que el envejecimiento, que también puede ser parte del final de la vida, es la calidad de vida. Y esto es un concepto tremendamente amplio, pero también hay un tema ético-clínico en todas las enfermedades crónicas, particularmente en los pacientes oncológicos, y tenemos ya desarrollos, ¿no es cierto?, de paliativos oncológicos, etcétera, pero también los trasplantes de órgano, tanto del receptor como del donante de órganos, si un donante vivo. Y dame la otra.
porque sigue esta lista de problemas éticos clínicos al final de la vida, está todo lo que se refiere a proporcionalidad de tratamiento. Y eso es tremendamente importante. Y eso va unido a muchos temas éticos de la justicia y de las políticas públicas. Entonces las políticas públicas sí tienen que incluir la mirada ética. Y está todo el tema de los cuidados paliativos y los apoyos globales, y algunos cuidados paliativos son mucho más relevantes y tanto es así que son irrenunciables. Realmente, es decir, calmar el dolor de una persona o calmar la disnea es fundamental, pero el cuidado paliativo es mucho más amplio que eso y es un tema muy relevante y que está en pleno desarrollo en todos nuestros países. Y un tema clave desde el punto de vista ético es que los valores del paciente tienen que tener una rectoría en las decisiones. Y esto, lamentablemente, en la mayoría de los casos ni se conocen cuáles son los valores del paciente. Dame la siguiente y en todas sus líneas. Está la denominación de los derechos del enfermo al final de su vida. Y entonces, así como tiene necesidades, pero también tiene derechos. Y se nos ha hecho un tema cada vez más común, la discusión ética del tema de eutanasia y de suicidio médicamente asistido, yo diría que su discusión social ha tenido un gran beneficio porque ha ayudado mucho, particularmente en Chile, al desarrollo de los cuidados paliativos. O sea, más que la existencia de muerte médicamente asistida, que todavía no tienen autorización legal, pero ya ha producido un cambio en la medicina por el desarrollo de paliativos. Y obviamente que todo esto requiere una regulación social y una regulación legal o jurídica. Pero un tema importante es que tenemos que, como sociedades, hablar de morir bien. Y esto del buen morir ya no tiene que, lamentablemente se habla de muerte digna como sinónimo de eutanasia y como pancarta de la eutanasia. La verdad es que lo que se quiere es que la gente termine bien su vida de acuerdo a sus valores y no el concepto, digamos, de un fanatismo popular o jurídico o ideológico de la eutanasia. Están todo lo que son los cuidados de la agonía, que es un tema amplio y que requiere muchas decisiones, pero también aquí se afecta al cuidador. Por lo tanto, hay que cuidar al cuidador y eso es un tema ético tremendamente importante. O sea, la mirada ética del final de la vida va incluyendo todas estas perspectivas y estas miradas. Dame la siguiente. Ahora, para definir si una persona está o no está en el final de la vida, dame toda la lámina, lo que viene. A mí me gusta la definición de Nekpal, ¿ya? Porque le sorprendería que a usted que esté enfermo pudiera estar muerto antes de 12 meses. Bueno, si eso es así, esa persona está en su final de la vida y esa persona requiere una atención, un cuidado especial. Ya, tenga el mismo tumor que otro, pero resulta que está en una etapa más avanzada. Y esto se ha definido como derechos, los derechos del enfermo al final de su vida. Y yo creo que vale la pena recordarlo. Los norteamericanos lo han redactado como en primera persona: tengo derecho a, ¿no es cierto? Y tengo derecho a ser tratado como un ser humano vivo hasta el momento de mi muerte. Tengo derecho a mantener una sensación de optimismo por cambiante que sean las circunstancias. Tengo derecho a ser cuidado por personas capaces de mantener una sensación de optimismo por mucho que varíe la situación. O sea, esto lo ponen así en primera persona. Sekpal, que a mí me gusta mucho su trabajo y sus publicaciones, lo pone en tercera persona. El enfermo tiene derecho a ser tratado como ser humano, a mantener esperanza cualquiera que sea la situación. Tiene derecho a expresar a su manera sus sentimientos, sus emociones al acercarse el final o la muerte. Y tiene derecho a recibir atención de médicos y enfermeras
de acuerdo a objetivos claros de curación, pero también de paliativo. Y tiene derecho a no morir solo y tiene derecho a que se maneje eficientemente los síntomas como el dolor. Dame la siguiente. Y tiene derecho a obtener una respuesta honesta a todas sus preguntas, por impertinentes o inoportunas que puedan parecer. Tiene derecho a recibir ayuda de su familia y también para su familia, para que esa familia pueda aceptar el final y aceptar la muerte. Y tiene derecho a un buen morir, a morir en paz y con dignidad. Y eso es uno de los fines de la medicina, del famoso 4 fines del Hastings Center, ¿no? Y tiene derecho a conservar su propia individualidad y no ser juzgado por terceros en cuanto a sus decisiones. Y derecho a ser cuidado por personas sensibles y competentes. De modo que nosotros tenemos que asegurar que esas personas sensibles y competentes sean debidamente entrenadas y apoyadas. Y tiene derecho a que su cuerpo también, después de la muerte, sea también respetado. O sea, aquí hay una lista muy concreta. Toda esta lista de derechos significan deberes. No hay derecho para uno, sino deberes para otros. Y los deberes significan tomar decisiones, por complejas que sean, pero hay que tomar decisiones. Y resulta que en la práctica clínica vemos que se evita el tomar decisiones y se va postergando y chuteando el tema hacia el final. Y estas decisiones son las que tenemos que analizar en esta reunión de deliberación. Dame la siguiente. Estas decisiones que se van a tomar, en primer lugar, será precisar diagnóstico y pronóstico. Y somos los médicos bastante precisos en cuanto a diagnóstico, pero muy impreciso, y es inevitable que así sea, en cuanto a pronóstico. Pero eso no significa no tomarlo en cuenta. Y resulta que el mismo diagnóstico en este enfermo o en este otro enfermo, por razones añadidas, va a tener un pronóstico diferente y va, por lo tanto, a necesitar cuidados diferentes. Y ese cuidado significa poder definir personalmente, personalizado, el mayor bien para este enfermo. Y cuando hablamos de mayor bien, ya no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de valores y estamos hablando de ética. Por eso que yo creo que es importante usar este lenguaje cuando capacitemos a profesionales sanitarios y hablar del mayor bien para esta persona que padece de este diagnóstico y no la guía clínica, ¿no es cierto?, que se consulta hasta por internet. Y necesitamos una decisión de informar verazmente, pero con prudencia, tanto al enfermo como al familiar. Y esto significa informar de una manera comprensible y que en la información esté junto, mezclado, integrado el apoyo. Y determinar claramente, o lo más claro posible, la capacidad cognitiva, pero también la capacidad emocional de cada persona enferma para tomar decisiones. Y toda la decisión, como obviamente, necesita algún apoyo. Para eso necesitamos conocer los valores y las voluntades previas del paciente. Y resulta que la mayoría de las personas no han expresado sus voluntades previas y por lo tanto, pero conociendo a la persona uno ya puede ir deduciendo esto, porque hay expresiones previas de preferencia que no están escritas, que no son explícitas, pero que de alguna manera lo han dicho por sus temores o por sus comentarios en personas cercanas que han padecido algo similar. Y esto de respetar las voluntades anticipadas es muy importante, pero la voluntad anticipada no es un contrato, es un documento que establece algo que se pensó y se expresó y se firmó en un momento dado, pero que siempre requiere una interpretación y una interpretación prudente. Y eso es un tema ético complejo y no fácil,
pero que es absolutamente necesario. Y cuando alguien habla por el enfermo, lo habitual en la práctica clínica es decir qué opina la familia. Pero la familia es compleja, es más de una persona, son a veces 5, a veces 2, a veces 8, a veces 10 personas opinando. Y el que más habla quizá es el más angustiado y el menos equilibrado y no es la persona más adecuada. De modo que ver quién puede representar mejor a este enfermo, ¿no es cierto? A don Guillermo, y don Guillermo tiene esta familia compleja, como son todas las familias, pero dentro de eso hay alguien que es más criterioso, que es más sensato, y con él debiéramos identificarlo y decir si estamos todos de acuerdo, mejor nos entendemos con esta persona. Es complicado, a veces conflictivo, pero hay que abordarlo. Y hay que entonces, junto con identificar o individualizar a quién es el mejor representante de este grupo, para representar al enfermo, tenemos que, con esta persona y el consenso de los otros, anticipar criterios y establecer un plan de cuidado. Y esta planificación de cuidado es críticamente importante. Si eso no se hace, vamos a poner por recetario todo lo que dice la guía clínica y resulta que eso no es lo mejor para esta persona que está en esta situación concreta. Y eso significa adecuar los tratamientos y adecuar el cuidado. Dame la siguiente. Y entonces hay que distinguir, en Chile limitar tratamiento se abrevia como en todas partes LET, pero se usa un espantoso verbo que es letear. Entonces este enfermo está leteado y eso significa que está como condenado y ni siquiera se detienen a una mayor consideración de qué es lo mejor para él. Por eso que claramente adecuación de tratamiento es una terminología mucho más adecuada. Pero esto va de acuerdo a tratamientos, ¿sí? Y complejo y difíciles de decidir, pero también a decisiones de apoyo. Y yo después voy a mostrar una lista de decisiones de apoyo al paciente. Dame la siguiente. El progreso de la medicina ha llevado a priorizar excesivamente la prolongación de la vida por sobre el cuidado. O sea, mientras más dure, mejor. Que no se muera en mi turno es casi el lema del intensivista, porque de alguna manera tiene temor y siente como una especie de fracaso que fallezca en su turno. Y entonces esto es algo que yo he sido intensivista neonatal, también, ¿no es cierto?, viviendo que no se muera en mi turno y no, oye, ojalá que sí se muera en mi turno porque yo tengo más cercanía, le conozco más y tenemos una relación de confianza con sus padres. La mayoría de las personas nunca han aclarado sus esperanzas y sus preferencias sobre el final de la vida. De modo que hay que, en la conversación, realmente anticipar. Esto tiene que ser oportuno. Ojalá el día del ingreso o al día siguiente de las primeras conversaciones y no cuando las cosas se han ido complicando, establecer un conocimiento y una relación de confianza, identificando qué es lo mejor que le puede pasar. Evidentemente que eso mejor incluye en primer lugar la curación, si eso es posible, pero resulta que es también cómo abordaremos las complicaciones que son tan frecuentes. Dame la siguiente. Y por eso las decisiones de apoyo son de la mano con la decisión de tratamiento establecido en la parte técnica y científica de la enfermedad y del enfermo. Estas decisiones del final de la vida para apoyar al enfermo son críticamente importantes. Y parten, ponme toda la lista, parten primero por la analgesia y la sedación, pero eso va junto con cosas tan domésticas como la higiene corporal y el confort. El bienestar, ¿no es cierto?, de la comodidad y de poner una almohada y girarse de un lado y para el otro. Decidir
y adecuar el lugar físico donde va a estar. Porque si resulta que está caminando hacia su muerte, entonces tenemos que definir dónde va a morir mejor. Y eso puede ser no en el cuidado intensivo, puede ser en una sala de cuidado intermedio con regulaciones de visitas diferentes, o puede ser el traslado a su casa, porque hay personas que prefieren morir en su casa porque va a tener la cercanía, ¿no es cierto?, de su familia y amistades con mucho más libertad. De modo que decidir y en ese caso adecuar el lugar físico si es la casa. Y eso implica el apoyo del acompañamiento y la entrega de amor, de cariño, de compasión. Y tiene que haber en esos casos un profesional de llamada identificado. O sea, el doctor, qué sé yo, González, ¿no es cierto?, es la persona que se va a llamar porque conoce a este paciente y resulta que no puede ser llamar a un desconocido, al de turno. No, esto tiene que ser una cosa evidentemente personalizada. Y eso significa un apoyo global, un apoyo que incluye lo emocional, pero que también incluye algo más difícil de definir, pero tremendamente importante en la vida de todos, que es la parte espiritual, que incluye, pero no se limita solamente a lo religioso. Y esto no puede terminar con el certificado de defunción si se ha establecido una relación profesional-paciente, profesional-familiar del paciente. Obviamente que después del sepelio y del funeral habrá un apoyo posible, planificar y proyectarlo para el apoyo necesario al duelo. Dame la siguiente. Entonces, ante el enfermo crítico o terminal, la verdad es que se ha avanzado mucho en posibilidades de tratamiento. El avance tecnológico es impresionante. Somos capaces de prolongar la agonía, pero días, semanas y meses, ¿ya? Pero la verdad es que lo que tenemos que hacer es precozmente tomar decisiones de planificación de conducta y de adecuación del esfuerzo terapéutico en función del pronóstico, por incierto que sea, porque es cierto que esto se maneja en probabilidades y no en certezas. Y entonces eso significa consensuar directrices anticipadas y si la persona ha llenado documentos previos, ok, darle la interpretación suficiente, porque si lo llenó hace 5 años, sus criterios evidentemente que han cambiado. Lo llenó hace 5 años cuando estaba sano y ahora está enfermo y está con esta esperanza, con estos temores. Tenemos que replantearlo en base a los mismos valores, pero a otras conductas. Y entonces los cuidados paliativos son esenciales en esto, incluyen, por supuesto, la analgesia, la sedación y la sedación terminal a veces, pero con el apoyo afectivo, con el apoyo psicológico, con el apoyo social y lo espiritual, que porque es más complicado parece que se posterga y no se asume y a lo mejor interesa menos porque se expresa menos, pero evidentemente que es parte importante de la vida de cada persona. Dame la siguiente. En todas estas decisiones, que son muchas, influye de todo. Influye el medio social, influye la manera de vivir y de sentir y de decidir cosas en cada familia, influye evidentemente la cultura, y no es lo mismo ser, ¿no es cierto?, sueco, chino, español o chileno. Influye la religión y cómo se interpreta la religión, que también tiene grados importantes de fidelidad por un lado, pero de interpretación por otro. Influye lo económico, influye las políticas de salud de cada lugar, influye la previsión social, porque no se trata de arruinar a la familia, ¿no es cierto?, teniendo limitaciones económicas. Y hay actitudes, hay presiones, hay sobreexigencias familiares basadas en el temor a la muerte más que en la necesidad de la persona que está viviendo su final.
Y hay normas institucionales que obviamente que vamos a respetar y tratar de respetar siempre, pero también tenemos sesgos. Todo médico tiene sus sesgos, todo profesional tiene sesgos, todo consultor tiene también sus sesgos. De modo que hay que reconocerlo y estar abierto a decidir en función de los valores del otro y no de los propios. Y el temor y la inseguridad de los médicos lleva a postergar las decisiones, y esto lo vemos todos los días, y tenemos que ayudar entonces a esos médicos a que esta inseguridad, que es comprensible y respetable, hay que superarla. Y entonces vamos a decidir en base a lo probable, no a lo absolutamente cierto, pero va a decidir con el apoyo de este comité de ética o de este consultor ético clínico o de este consenso de un equipo profesional. La siguiente. Hay factores que no son del profesional y son del enfermo, obviamente. Y está que no es lo mismo tener 30 que tener 60 años y tener 90 años, ¿no es cierto? Se está viviendo de otra manera todo el tema de la vida. Y hay una comprensión y hay una aceptación de la enfermedad que es diferente de persona a persona. Y entonces hay personas que solamente el hablar de tumor ya se sienten que están muriendo, y otras personas, ¿no es cierto?, que aceptan un tumor y aceptan una biopsia y aceptan el resultado de la biopsia y están dispuestos a mirarlo de frente. Pero la capacidad de decidir de cada persona enferma y de cada subrogante, que lo han nombrado subrogante porque es el mayor de los hijos o porque es abogado o porque es médico, resulta que afectivamente puede ser tremendamente limitado para eso. De modo que la capacidad de decidir es variable de persona a persona, tanto del enfermo como de los profesionales. Y influye mucho el estado emocional. Esta persona que tiene una capacidad intelectual perfecta y que es absolutamente racional y aparentemente fría para decidir, resulta que el día que está enfermo está choqueado y tiene una crisis existencial, ya que lo pone absolutamente limitado. Porque la enfermedad, el hecho de tener una dolencia, evidentemente que afecta a la existencia y da una inseguridad. Y esto está lleno de temores y está lleno de esperanza. Temores comprensibles, pero algunos temores excesivamente patológicos y exagerados. Y las esperanzas también son respetables, pero la esperanza de lo absurdo no se puede respetar y hay que cambiar el tema, simplemente. Y esto requiere que cada persona que está viviendo el final de su vida requiere apoyo y requiere una red de apoyo, pero hay personas que viven solas, que no hay red de apoyo, que se han aislado a lo largo de su vida personal, y hay proyectos y hay metas personales muy variables. Algunas muy respetables y que ahora hay que tratar de cumplirlas y de permitirlas, pero otras que son imposibles. Dame la siguiente. Estas par de fotos ya es un poco para recordar el tipo de situaciones que viven algunas personas. Y entonces estas personas evidentemente que están necesitadas, están sufriendo, están con dolor, están con angustia, están a veces solos, ¿no es cierto? Porque en estas fotos no hay acompañantes, pero a veces están acompañados y que hace mucha diferencia. Esto significa personalizar lo que yo quiero transmitir aquí, personalizar el tratamiento y el cuidado respetando valores. Y eso es un tema ético clínico. La siguiente. ¿Quién decide? Obviamente que tenemos que empezar por el paciente y no por el profesional. Y entonces el paciente tiene derecho no a decidir lo técnico, pero sí a aceptar o a rechazar tratamiento. Esto es por igual. Tanto derecho tiene para aceptar lo que yo le estoy ofreciendo como para rechazarlo. Y eso depende de la capacidad. Y esa capacidad no es solamente intelectual, es valórica, es afectiva y puede estar muy interferida por la angustia.
Entonces las voluntades anticipadas tienen un rol importante porque han establecido los valores y las preferencias que expresan valores más que las conductas concretas. Entonces, la voluntad anticipada es tremendamente importante y como ya lo expresé, los subrogantes también lo son, pero hay que identificar la capacidad del subrogante. Si el subrogante está destruido, ¿no es cierto?, angustiado y pidiendo absurdos, evidentemente que está en un sufrimiento que lo tiene bloqueado en su capacidad de decisión. Y las dificultades y los sesgos de quien sustituye, ¿no es cierto?, es tremendamente importante y hay que identificarlo y expresarlo y decirle, mire usted que es el representante, la verdad es que está con una angustia que yo la comprendo absolutamente, así que lo quiero ayudar en su rol de subrogante. Y con eso ya el tipo o la persona se siente apoyada en su rol, que es muy angustiante. Muy angustiante. Decidir por el hijo, decidir por la madre, decidir por el padre es tremendamente difícil. La siguiente. Hay otros agentes de decisión entonces. No es el puro subrogante o el enfermo. Está el médico tratante y está el equipo médico. Porque ya la figura del médico de cabecera, ¿no es cierto?, es una figura casi en extinción, pero sí hay un equipo tratante y ese equipo tratante tiene alguien que te lleva un rol más cercano porque empatizó más con esta persona y el otro empatizó más con esta otra persona y ese tiene que ser la cara visible. Pero hay también profesionales no médicos de la salud. Enfermeras, kinesiólogos, terapeutas, ¿no es cierto?, fonoaudiólogos, que de repente enganchan más o simpatizan más o dan más tiempo con el paciente que está viviendo su final de vida o con la familia. De modo que estos otros profesionales que los médicos tienden a dejar un poco de lado o que no participen de decisiones, tienen, en mi opinión, un rol muy importante en la toma de decisiones conjuntas y compartidas. Y hay autoridades institucionales que en algún aspecto sí, porque este recurso hay o no hay, o aquí se hace así o se hace así, y hay comités de ética asistencial que tienen el rol de deliberar, de analizar sistemáticamente y poner valores en juego para descartar algunas conductas por ser extremas, pero favorecer otras que son más prudentes y razonables. Y tenemos en algunas partes los consultores ético-clínicos, los cuales personalmente tengo una experiencia ya larga, donde se hace una deliberación con el grupo familiar y con los profesionales. Y ahí es importante. Y puse los jueces con 2 interrogativos. Quizás debía haberlo puesto con una cruz así, porque ojalá nunca un juez tenga que tomar una decisión clínica, porque eso significa que ha fracasado todo lo anterior. La siguiente. De modo que los extremos aquí son paternalismo, ya superado históricamente, pero autonomismo, que es un contrato. O sea, yo ya no te cuido como un padre cuida a un hijo, no decido por ti, sino que hacemos un contrato y decides tú. Yo te ofrezco estas alternativas y la verdad es que ese es el otro extremo que obviamente que no respeta de mejor manera los valores y las necesidades de las personas enfermas. Dame la siguiente. Y el intermedio está en la decisión compartida. No decides tú, no decido yo, decidimos juntos. Y juntos no tú y yo, sino todos los comprometidos en el caso. Y para mejorar las decisiones, entonces, necesitamos buscar como centro lo que dije al inicio, el mayor bien para esta persona enferma. Y eso significa incorporar y conocer y explicitar cuáles son sus necesidades físicas, cuáles son sus necesidades emocionales, afectivas, cuáles son sus necesidades espirituales. Y eso significa considerar rigurosamente los hechos clínicos, pero explícitamente incorporar los valores,
los temores, las esperanzas, las expectativas, y conversarlo todo. Todo esto es conversable con las personas, y mientras antes, mejor. Si no se conversó y ya lleva 2 semanas hospitalizado y ahora vengo a poner el tema, la verdad es que ya es tarde y ya la cosa se ha complicado mucho más. Pero al inicio es mucho más fácil. Y eso permite conocer la historia de valores, la historia de esperanza, conocer las creencias. Entonces, esta persona ya no es un tumor, ya no es un pulmón insuficiente o un riñón terminal, es una persona con este sufrimiento y con estas esperanzas y con estos valores y estas expectativas. Y eso significa conocer su contexto social, cultural, económico, familiar, etc. Dame la siguiente. Para esto hay que promover la declaración de voluntad anticipada, porque eso lleva a pensar. Entonces, al que está sano, que no tiene por qué hablar del final de la vida, sí, hable del final de la vida, hable de la posibilidad de morir, porque usted no es un inmortal, es un mortal, y convérselo y vaya pensando y poniéndose en esa posibilidad sin fecha. Esto significa promover que adultos conversen en su familia sobre el final de la vida. Y es una excepción la gente que lo ha hecho, porque se teme y porque es casi de mal gusto o inoportuno poner el tema. Pero en la medida en que se converse, van aflorando los valores y aquel que tiene que ser subrogado y aquel que tiene que ser subrogante o participar en una decisión conjunta, evidentemente que va a saber con qué criterio y con qué mirada o visión de qué es lo mejor. Esto significa definir también algunas conductas que se pueden anticipar. O sea, yo puedo decir, si yo tengo algo que me va a dejar con secuelas neurológicas, prefiero que no prolonguen mi vida. Eso es un criterio general que lo puede decir una persona sana, ¿ya? Pero si nunca lo ha expresado, evidentemente que lo mejor aparentemente es extender su vida biológica en circunstancias en que claramente la calidad de vida tiene un rol que no puede dejarse de lado. Y esto significa anticipar cuando se hospitaliza a alguien con algo complicado y que puede llevar a secuelas, poner en los primeros días de hospitalización, una vez que se comprende el diagnóstico, hablemos también de qué vamos a decidir como futuro, qué será lo mejor que le pase a doña Graciela o a don Juanito. Y entonces esto significa apoyar y guiar a los familiares que subrogan, porque ser subrogante es tremendamente difícil. Y entonces hemos tenido de todo tipo de casos y anécdotas, ¿no es cierto?, con esto de los subrogantes. La siguiente. Otros temas importantes es intentar que esta definición de decisiones de final de la vida sean, lo que ya he dicho e insistido, que sean oportunas, precoces y no tardías. Mejorar, y esto sí es importante, capacitando a nuestros profesionales médicos y profesionales sanitarios en sus actitudes y competencias para analizar estos temas. Esto no puede ser que le tocó en el turno y primera vez y nunca había pensado en esto. Evidentemente que si no lo había pensado nunca, no lo va a analizar bien. Los profesionales necesitan comprender el hecho de la muerte. Y no es un fracaso, es un éxito siempre que ese paciente muera bien. El éxito es que ayudó al final de la vida de una persona, respetando sus valores, ni más ni menos. Y para eso tenemos que capacitar a nuestros profesionales en bioética, en todas las instituciones de salud, y tenemos que fortalecer y desarrollar los comités de ética que tengan esta mirada y que tengan este hábito deliberativo que incluya todos los factores en juego. Y obviamente que aquellos lugares en que se ha desarrollado la consultoría ético-clínica, que eso también esté, digamos, basado en esta experiencia
de conversación y de deliberación. Pero esto incluye no solamente a los profesionales y a los pacientes. Yo creo que esta mirada del final de la vida tiene que tenerla toda ciudadanía, todas las personas, los sanitos, los enfermos, aquellos que tienen a alguien que se puede enfermar también. Y sin distinción de edades, pero tiene que haber un criterio de que la vida es un valor en sí mismo, pero es una vida limitada, es una vida con riesgos, es una vida finita y es una vida que va a enfrentar una trayectoria, una biografía con logros, con dificultades y también con final, donde se tendrán que tomar decisiones. La siguiente. Por eso hemos desarrollado este tipo de reuniones de cafés de la muerte. Y en Chile tenemos un proyecto que ahí en la foto están sus no sé si ustedes lo ven, no, la flechita mía no la ven, pero ya, el de la izquierda es uno de los fundadores y el otro es Jorge Brown, que es un geriatra joven, y ellos armaron esto y algunos de nosotros somos consejeros de este proyecto. El último café de la muerte lo tuve yo en casa de un médico hace 3 días atrás en la ciudad de Arica, donde se conversa de esto abiertamente. Son gentes que, estando sanos, ninguno tiene ni un familiar críticamente enfermo, pero todos han tenido una experiencia de vida y que se comparte. Y entonces se piensa que lo que es morir, qué sería deseable, qué tipo de factores, en fin, lo que hemos conversado en esta charla. Y en la misma línea de educar a los ciudadanos, la siguiente, yo escribí este libro que lo titulé Conversemos sobre la muerte para público general. Este no es un libro escrito para profesionales sanitarios, pero los profesionales sanitarios que lo han leído han aprendido también, pero lo que a mí me gusta es que está escrito para público general, con un mínimo de cultura, por supuesto, y que ha tenido un retorno, digamos, de comentarios y de invitaciones de comentarios que ha sido muy interesante y que está en plena marcha. La siguiente. Entonces, para mejorar decisiones, digamos que no al paternalismo ni al autonomismo extremo contractual, pero sí a decisiones compartidas en la forma en que lo hemos conversado en esta reunión. La siguiente. Y esta decisión es compartida, significa reconocer al paciente como el principal responsable de su vida. No es el profesional, es el paciente. Y el paciente tiene que ser respetado en sus valores, que ojalá lo exprese él en persona o ella, pero si no es posible, que su familia conozca estos valores y preferencias. Informar precozmente sobre el pronóstico de vida, calidad de vida posible si mejora, y alternativas de tratamiento y alternativas de cuidado, lo cual evidentemente que puede ser continuar la vida con algunas limitaciones, pero con un proyecto y con un sentido. Los profesionales tienen que ayudar a decidir, más que decidir, ayudar a decidir. Y esto supone virtudes éticas y supone capacidad de comunicación por parte del médico y los otros profesionales sanitarios, que actualmente en nuestra práctica sabemos que es muy limitado. La siguiente. Esto significa la autonomía relacional, interautonomía, ¿no es cierto?, diálogo, decisiones compartidas, reconociendo esta interdependencia y reconociendo conscientemente la vulnerabilidad tanto de los pacientes como nuestras como profesionales. La siguiente. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que aquí los comités de ética tienen un rol muy importante, porque hay un rol educativo que creo que se asume muy excepcionalmente, pero también tiene un rol importante que el equipo tratante se reúna con el paciente y la familia, informando abiertamente y dando la oportunidad de preguntar
y definiendo con ellos las metas de tratamiento y el objetivo del cuidado. O sea, dado que esto en esta persona, con esta condición, con esta historia clínica y con este diagnóstico actual y esta posibilidad de secuelas o lo que sea, ¿qué es lo mejor? Y generalmente estas definiciones previas no son sistemáticas, son casi excepcionales y son anecdóticas, lo cual dificulta evidentemente esto. Creo que la consultoría ético-clínica, que también se solicita de forma demasiado tardía, pero es un apoyo porque el consultor ético-clínico ya adquiere experiencia deliberativa con pacientes y familiares. La siguiente. Y eso significa deliberación. Y entonces yo creo que establecer el mayor bien para el enfermo que está viviendo su final, en reuniones de profesionales para analizar decisiones clínicas, en reuniones de profesionales con pacientes y con familiares, en comités de ética y en consultoría ético-clínica, son todas estas instancias de deliberación democrática, diría este proyecto de Lidia. ¿Ya? Y eso yo creo que ¿Sí? eso debiera significar... Sí, diga. Sí, se acabó la diapositiva. Bueno, si falló no importa porque estamos en el final, pero esto es empoderar a los pacientes y menos presión a consentir o a tomar decisiones que pueden llegar a ser intolerables muchas veces. Creo que esto ya estamos en el final, ¿no es cierto? Hice esta definición de que las decisiones compartidas también tienen limitaciones, como todo. ¿Ya? Los médicos tratantes suelen conducir el análisis en un lenguaje técnico y biológico y científico y no en un lenguaje humano, porque es su manera de, como en una reunión clínica, pero esta reunión es con un paciente o con los familiares del paciente o con ambos. Los pacientes familiares también se ponen como receptores pasivos, ¿no es cierto?, de que estoy en sus manos, doctor o doctora, y no ponen sus valores en el tapete. Y los consultores ético-clínicos podemos a veces ser más directivos que empoderadores de la decisión y de las opiniones y valores del paciente. Así que esto hay que tener conciencia de eso. Y eso es lo que yo quería compartirles y yo creo que debe haber muchos aportes que yo estoy ansioso de escuchar y preguntas que si puedo responder, las responderé. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo. Yo creo que ha sido muy interesante. Nos has abierto perspectivas que ahora podemos dialogar. Voy a cerrar la grabación.